Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno cantarle cánticos a nuestro Señor y recordar que no hay otro como Él, como dice la Escritura. Vamos en esta hora a preparar nuestros corazones, nuestras mentes para nuestra clase. Estamos continuando con la introduciendo nuestro tema incómodo, el libro que vamos a estar estudiando sobre la comunidad cristiana, sobre la relación que se da en los creyentes, entre los creyentes, sobre cómo Dios, como precisamente veremos en nuestro tema de hoy, cómo Dios mismo es el que crea, el que sustenta esa unidad. Así que el pastor Ricardo ya había iniciado esta introducción hablando de temas importantes sobre precisamente este tópico que estaremos tocando. Si el Señor así lo permite, este próximo domingo usted recibirá la copia del libro. Así que si usted compró el libro o está pensando comprarlo, acérquese a la hermana Carmen este domingo porque ya estarán las copias disponibles para todo aquel que la quiera adquirir. Recuerda que tiene un costo de $5 el libro y usted puede entonces comenzar a leerlo. Tendrá tiempo para leerlo. Próximo miércoles no nos vamos a reunir. El pastor Ricardo hablará un poco más de eso ahorita. Así que estamos hablando de la última semana de noviembre que comenzaremos ya. Usted tendrá 2 semanas más o menos, o 1 semana y media desde el domingo, para comenzar a leer el primer capítulo. Así que mi hermano tiene 1 semana y media para un capítulo. Así que espero que ese día todos hayamos leído al menos la primera parte completa para poder ponernos al día y ya empezar de lleno en el libro de texto. Así que le animo a adquirir el libro, hay suficiente. Sería un buen problema si hay que mandar a comprar más, pero también podríamos hacerlo, así que no se preocupe. Adquiera el libro para así poder seguir estudiando este tema. Bien, así que hoy vamos a estudiar, continuando con esta introducción, cómo es que Dios crea, preserva esa unidad. Mi hermano, nuestra tesis principal para hoy es recordar que es Dios el que se ideó esto, que fue Dios. La iglesia es una idea de Dios. La iglesia no es una idea de Pablo. Hay autores, aunque usted no lo crea, que han hecho libros completos, monografías, estudios. Han hecho su tesis doctoral en ese tema diciendo, ¿sabes qué? La iglesia, eso fue un invento del apóstol Pablo. No fue un invento del apóstol Pablo. La iglesia, como hemos visto y seguiremos viendo en la clase de hoy, nace en el mismo corazón de Dios. Es parte del propósito de Dios. La iglesia, para mostrar a través de ella esa comunidad. Siempre tenemos que asociar la palabra iglesia con una comunidad. De hecho, ya esto se ha tocado, pero recuerden, y el pastor Ricardo creo que mencionó el primer día algo de esto, la iglesia viene de un término griego, eclesia, que lo que significa es llamar adentro. Es como que los que estaban afuera los llamamos y formamos una comunidad. Esa es la idea, como una asamblea de los llamados. Así que eso es la iglesia, un diseño de Dios. Dios llamando a la gente. No tenga esa idea y guárdala en su mente. Siempre que hablen o empecemos a pensar en la naturaleza de la iglesia, se compone la iglesia de ese acto, de ese proceso en el cual Dios está llamando a la gente. Así se construye la iglesia. Así que veremos este tema hoy en 4 puntos principales. Número 1, la importancia de la unidad y diversidad de la iglesia para Dios. ¿Cuán importante es para Dios dentro de su diseño que la iglesia esté unida y que dentro de esa unidad haya diversidad? Es muy interesante que la Biblia siempre nos llama a unidad, pero dentro de esa unidad usted ve diversidad. Y cuando decimos diversidad, utilizamos el término correcto de la palabra, viendo que cuando usted mira para el lado, hace un ejercicio muy básico. Hoy, en este momento, Carmen mira para el lado y ve así y se da cuenta que no son iguales. De muchas maneras, y no solamente el aspecto físico, que es lo más básico. De muchas maneras, aunque se aman. Claro que sí. Está dando un abrazo ahí atrás. Aunque se aman y están en Cristo y son unidas, simplemente el ejercicio de mirar para el lado dice, ¿por qué? No somos iguales.
Y no somos iguales no solo, vuelvo y repito, al aspecto físico. Hay muchas razones. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy interesante sobre eso. Sobre qué nos une. Cuando es Dios el que está llamando de afuera hacia adentro a sus hijos para formar una comunidad, esa gente viene de un trasfondo bien diferente. ¿Qué es lo que nos une? Así que Dios, mis hermanos, está haciendo algo, llamando a la gente hacia su comunidad, hacia su asamblea, para mostrar el poder de su evangelio. El Señor quiere mostrar el poder de su evangelio para unirnos. Dios muestra su poder, la Biblia dice, ¿cómo? ¿Cómo Dios muestra su poder? En la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, que hay un texto que te diga, mira, de esta manera Dios está mostrando algo de Él. ¿Qué es lo más básico? Que Dios muestra su poder. ¿Dónde se muestra? En la creación. Desde Génesis capítulo 1, cuando Dios crea todas las cosas. Pero hay pasajes que nos dicen específicamente que Dios está mostrando algo de Él. Salmo 19, Romanos 1. Algo de Él está mostrando, algo de su poder en medio de la creación. Así es. Pero, sí. Así es, creó la creación general, el universo, las estrellas, los cielos, los mares, pero creó al hombre como una creación especial, sopló aliento de vida en él. Así que Dios sigue mostrando parte de su gloria en su creación. Pero mi hermano, nosotros tenemos que entender que si empezamos hace apenas unos minutos a decir que la iglesia es creación de Dios, entonces significa que también en la iglesia Dios está a través de la iglesia, de esa creación, mostrando algo. ¿Qué quiere Dios mostrar a través de la iglesia? ¿Qué quiere Dios mostrar cuando toma a Jorge, que es bien diferente a mí, y lo une con hermano Ramón, que es bien diferente a nosotros dos, y nos empieza a hacer una comunidad? ¿Qué quiere Dios demostrar ahí? ¿Que hay un cuerpo? ¿Qué más? Su amor. Dios amó a Jorge a pesar de él. Dios me amó a mí a pesar de mí. Dios amó al hermano Ramón a pesar del hermano Ramón. A pesar de los contextos diferentes que cada uno de nosotros vengamos. Yo no vengo de un contexto familiar donde mi papá fue pastor, hermano Jorge sí. La vida es diferente. Imagínate criarte en un contexto de tu papá ser el pastor de la iglesia. Eso es muy diferente a lo que tú conoces de iglesia. Tú criarte ahí empiezas a ver otras cosas en la iglesia. Yo vengo de otro contexto. Lo más cercano fue mi abuelo enseñando Biblia, escuela bíblica en algún momento, en la iglesia evangélica. Pero cuando usted ve entonces todos los contextos diferentes, Dios nos une. Y entonces Dios quiere mostrar algo. Mírenlo de esta manera, con mi dibujo de iglesia. Mírenlo de esa manera. Dios, la iglesia, es que Dios está sacando gente del mundo de afuera, los está uniendo aquí, los está trayendo. Dios está montando su equipo, véalo así. Dios está haciendo un equipo que Él mismo diseñó. Los está llamando a todos de afuera. Él forma esto, Él forma la iglesia. Y cuando la forma, ahora tenemos que hacer una flechita para afuera. Para Él mostrar algo. Vamos a ir particularmente, tienes razón todo lo que han dicho, pero vamos a ir particularmente a un texto en la Biblia donde nos dice exactamente para qué Dios diseñó, creó la iglesia. Vamos a ir a este texto que está aquí, Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. Yo le invito a que pase mucho tiempo hoy o que deje su Biblia marcada en la carta de Pablo a los Efesios, porque veremos varios textos de ese libro. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, hermana Lucy. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está la contestación. Muy clara. De hecho, noten la referencia particular o el atributo particular. Aquí dice, Pablo está diciendo, mira, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y Dios me llamó a mí para anunciar algo. Ese evangelio. Para anunciar lo que antes era un misterio. Un misterio en la Biblia, mi hermano, no tiene que ver con Viernes 13. Usted lo sabe. Un misterio en la Biblia tiene que ver con algo que estaba oculto y que luego fue revelado. O sea, Dios tenía su diseño de iglesia desde siempre. Ese era su diseño, estaba oculto. Y poco a poco Dios lo fue revelando. Aunque en el Antiguo Testamento hay atisbos ya de que la salvación no solamente era para Israel. Bueno, en el mismo momento que Dios está llamando al Padre de Israel, le dice que en la simiente de él serían ¿quién? Benditas todas las naciones. Así que ese alcance salvífico desde el inicio del mismo pueblo de Israel era para alcanzar ¿qué? Todas las naciones. Pero eso era como un misterio que se fue revelando poco a poco, de que Dios en su iglesia iba a unir los judíos con los gentiles. Y eso era muy importante que la iglesia de Éfeso lo escuchara, porque había mucho debate allí. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Efesios, se da cuenta que había mucho debate. Mi hermano, haga el ejercicio. Cuando usted recibía la carta, esto lo he dicho antes, cuando usted recibió una carta de alguien querido, en la época donde usted hacía cartas, usted la recibía y trataba de leerla completa, especialmente si era de alguien muy querido. Usted quería leerla, que tenía 10 páginas, no importa. A usted le interesaba eso. Usted le leía la primera página y después la guardaba y decía, un mes después voy a leer la segunda página. No. Mi hermano, las cartas del Nuevo Testamento es lo mismo. Así que por eso siempre lo invitamos a que usted tome un momento y usted, por ejemplo, lea esta carta de Pablo a los Efesios de una sentada. Usted tome los minutos que le tome. Léala completa y créeme, el ejercicio, mi hermano, después me cuenta, le va a ayudar mucho. Entonces, oye, yo entiendo mejor. Oye, aproveche Filipenses. Estamos terminando, nos quedan como 3 sermones. Ya después de todo lo que usted ha visto, yo le invito a que usted un día se siente y lea la carta completa de Pablo a los Filipenses y tú dices, ahora entiendo muchas cosas. Ahora como que hay unas conexiones aquí y allá. Así que cuando tú lees la carta de Pablo a los Efesios, te das cuenta que había un problema allí. Y era un problema de aceptación. Era un problema donde había diferencia entre los judíos y los gentiles, donde como que no había unidad o era difícil la unidad. Y por eso Pablo tiene que una y otra vez, y lo veremos más adelante, recalcar de que en Cristo esas barreras, esa pared que antes se había levantado y los dividía, ya había quedado afuera. Porque Cristo los había llamado de afuera a su asamblea, a la iglesia. Así que ese es el contexto general de esta carta. Y dice el verso 10 muy claro, mi hermano, si usted le preguntan ¿para qué existe la iglesia? Y usted quiere una respuesta bíblica, ahí está claro. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Parte de ese diseño de Dios para su iglesia es que su sabiduría sea dada a conocer, su poder, sus atributos se den a conocer por medio de esa unidad que Él está haciendo. Pero hermano, aquí imagínense que cuando Jesús crea un cuerpo, que le vamos a llamar la comunidad de Jesús, uno de mis primeros libros que yo leí sobre el tema de la eclesiología, de qué es la iglesia, precisamente está titulado así. A mí me encantó ese libro, se titula La Comunidad de Jesús. Es un nombre muy bonito, muy hermoso para entender qué es la iglesia. La comunidad de Jesús, los santos, aquellos que Jesús está poniendo en una común unión. Eso significa comunidad. Aquellos que Jesús está llamando de afuera del mundo hacia adentro. Y es interesante notar que, por ejemplo, en ese libro el autor comienza, antes de ver la iglesia como la vemos en las cartas del Nuevo Testamento, comienza con los 12. Comienza a decir, mira el diseño de Jesús para formar a esta gente. Para unirlos a esta gente de background muy diferente. Yo les he mencionado muchas veces aquí el caso de Mateo, el que trabajaba para Roma, uniéndose con Simón el Celote, el que odiaba a Roma y el que odiaba a todos los romanos. Y a Cristo solo se le ocurre unirlos en una sola comunidad, llamarlos de afuera
hacia adentro. Pero piense también, mi hermano, ¿sabes uno de los trabajos de Mateo cuál era? Era recaudador de impuestos. Cuando usted lo ve en un mapa, usted se da cuenta que donde recogía impuestos Mateo, donde él tenía su mesa, era Capernaum. Y si usted lee el Evangelio, se da cuenta que otros de los apóstoles, Pedro y su hermano, tenían un negocio de pesca familiar en Capernaum. Eso implicaba que ahí estaba Mateo con su mesa lista para cobrar. Y cuando Pedro había tenido su mejor día de pesca, llegaba con sus redes, con su carretilla llena de peces. Y usted se imagina el dolor de cabeza. Y Pedro ya usted lo conoce. El coraje tal vez que le da a Pedro. El tener que irse con su carretilla llena de pescado allí. Mateo, cóbrame los impuestos. Mi hermano, era Mateo el que le cobraba los impuestos. Esa gente era odiada. Porque si Roma te cobraba el 5%, ¿tú sabes qué hacía esa gente? Te cobraba el 15, el 20, para ellos quedarse con algo. A Roma lo que le importaba era que tú me dieras el 5. Lo demás no importa. Esto no tiene que ver con lo que estoy tratando de hablar específico de Mateo y la comunidad. Pero esto le tiene que dar luz para la historia de Zaqueo. Porque Zaqueo era jefe de los publicanos. Zaqueo era el jefe de Mateo. ¿Y sabe qué pasaba con el jefe de los publicanos? Una pirámide. El jefe de los publicanos estaba acá arriba y cobraba como el 30, 40, lo que le diera la gana. Así que imagínate si Mateo era odiado, Zaqueo no lo querían ver ni en pintura. Y a Jesús se le ocurre ir a su casa. Increíble, mi hermano, increíble. Que Jesús quiere ir a la casa del más odiado de la ciudad. Y lo más interesante, lo más brutal, usando la palabra joven. Ya Mateo dice esa palabra. Y entonces el otro día lo dijo, qué brutal. Y nosotros, wow, mira cómo ellos cogen todas estas palabras. Lo más interesante de todo es saber, mis hermanos, que cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, no es para comer nada más y pasarla bien. Él dice, la salvación ha llegado a esta casa. Él lo salvó. Al peor de los pecadores de la ciudad lo salvó Cristo allí. Y después, ¿él qué hizo? Bueno, empezó a llevarle a la gente lo que le debía, porque el hombre de verdad había robado mucho. Así que volviendo a Mateo, imagínate, Pedro no quería ver ni en pintura a Mateo, mi hermano. Era un ladrón, le robaba su pesca del día. Y de momento un día, usted imagínese la escena. Imagínese la reunión. ¿Usted se imagina la primera reunión de los discípulos? Eso siempre a mí me ha llamado la atención. No solamente por pensar en el ejemplo que siempre doy de Simón el Celote y Mateo, gente que se odiaba, sino pensando en estos dos. En Mateo y en Pedro y sus hermanos. Y había un montón de otros que eran pescadores, usted lo sabe, de los discípulos. Y de momento llegan, Jesús, no sabemos cómo, imagínate, Jesús los convoca, los llama, los invita a comer, los reúne en algún lugar, la primera reunión de los discípulos. Y allí de momento Pedro mira para el lado y está Mateo. ¿Usted se imagina esa primera mirada? ¿Qué tú haces aquí? Podía ser como que no, si este está aquí, yo no voy a estar aquí. ¿Usted sabe qué? Eso pudo haber pasado en la mente de Pedro, de Mateo, de Simón el Celote. De seguro pasó por su humanidad. Pero interesante que la Biblia no registra eso. No registra alguna situación particular. Ellos tuvieron sus 1000 problemas, ustedes los conocen los evangelios. Pero ¿cómo Jesús se le ocurre unir a la gente que era tan diferente y que se odiaban entre sí? Mi hermano, Jesús todavía no había ido a la cruz a morir, a resucitar, pero desde ya Él estaba mostrando algo. Él estaba enseñando algo del diseño de Él para su iglesia. Que era gente que allá afuera se podían odiar entre sí o eran diferentes entre sí por muchas razones que los dividían. Pero había algo que era el mismo. Había algo que los iba a unir. Pedro era bien diferente de Mateo. Y de Simón el Celote, y de Judas, y de todos los demás. Pero en Cristo tenían que ser uno. Bueno, imagínense que entonces cuando Jesús dice esas famosas palabras del libro de Juan, registradas en el libro de Juan, de que ustedes sean unos como el Padre y yo somos uno, imagínense. Y se lo está diciendo a estos dos. A Mateo,
a Pedro, a Simón el celote. Mi hermano, para Dios la unidad dentro de la diversidad es muy importante. Y lo vemos aún dentro del primer contexto de lo que es la iglesia. La primera comunidad de Jesús, que fueron esos 12 apóstoles muy diferentes, y Jesús deja esas diferencias a un lado y los une. Imagínense, ni se diga, una tela muy larga para cortar. Ni se diga de cuando Jesús entonces enseña, Juan capítulo 13, lavar los pies a los discípulos. Es un acto de humillación. Mi hermano, Pedro jamás se lo iba a hacer a Mateo en su humanidad. No. ¿Cómo me voy a rebajar a tanto? Ni se diga de Simón el celote, que era el enemigo de todo lo que representa Roma. Yo no quiero ver los romanos ni en pintura, ni los que trabajan para Roma como Mateo. Y Jesús le lava a los discípulos y después le dice: háganlo ustedes. Hagan esto. Ejemplifiquen esto, modelen esto. Para que de esa forma todo el mundo sepa que ustedes son uno en Cristo, a pesar de sus diferencias. Así que esa unión que Cristo crea dentro de la diversidad no es una unión artificial, mis hermanos. Ellos verdaderamente eran uno en Él, en Cristo. Y a través de esa unidad, Pablo nos dice que la sabiduría de Dios se está mostrando, que el poder de Dios se está mostrando. Bien, en segundo lugar, veamos cómo esa unidad Dios la crea desde sus inicios y cómo la sostiene hasta hoy. Por eso están estos dos textos bíblicos aquí, o estos dos pasajes. ¿Cómo es Dios? Es obra de Dios. Mi hermano, el que la iglesia permanezca unida a pesar de tanta diferencia, el que el Simón el celote, Mateo y Pedro se pudieran unir y permanecer juntos, a pesar de lo diferente y los opuestos que eran, es una obra sobrenatural. De hecho, la iglesia permanece unida porque Cristo la mantiene unida. Mi hermano, no es otra cosa. Como pastores, nosotros nos unimos a todos los pastores del mundo que oran por la unidad de la iglesia local. Pero ¿sabes que eso no podemos producirlo nosotros? Podemos pensar en ideas, podemos hacer estrategias, hacer muchas cosas, pero al final, mi hermano, es una obra completamente de Dios. Solo Dios es el que puede producir en el corazón de alguien el que ame a una persona que sea tan diferente. El que, aunque a pesar de que seamos tan diferentes, vengamos aquí a la iglesia y digamos: somos uno en Cristo. El que allá afuera tengamos debates sobre 1000 cosas. Mi hermano, y eso es lo interesante. No piense usted aquí que usted tiene que tener el mismo equipo favorito que yo. Ese es un ejemplo banal. No piense usted aquí que usted tiene que tener la misma ideología política que yo. Cuando hablo de ideología política, estoy hablando, usted se sienta y piensa y usted dice: ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor para el país es la estadidad. O yo creo que lo mejor para el país es la independencia. O yo creo que lo mejor para el país es quedarnos en un estatus como el que estamos. ¿Y usted sabe qué? Podemos tener opiniones diferentes sobre eso. Muy interesante. Usted estudia el tema, usted analiza, usted estudia la historia. Mira, mi hermano, para usted tomar una decisión como esa, pero mira, vaya la historia, la economía, estudia la política del país. Eso está muy bien, hágalo. Y podemos tener la opinión que podamos tener. Esa es la parte de la diversidad. Es un ejemplo nada más. Lo interesante es que entonces cuando venimos a la iglesia, recordamos que somos uno en Cristo, que yo tengo la mente de Cristo. Aquel que piensa diferente que yo en cuestión del estatus político, si un creyente tiene la mente de Cristo y yo tengo que amarlo y él me tiene que amar, y tenemos que ser uno en Jesús. Pero bueno, eso es algo que pasa aquí también. Pero usted sabe que en Estados Unidos, y pasa mucho, pero en Estados Unidos hay un debate muy grande también sobre eso. Y muchas iglesias tristemente terminan, en vez de multiplicándose, dividiéndose por temas como eso. Se nos olvida lo que hemos estado estudiando ya como por 4 semanas, que somos ciudadanos del cielo, que esa es nuestra ciudadanía principal. Entonces, mientras nosotros nos ponemos a pelear dentro de la iglesia y cogemos ese debate y lo traemos para acá, y empezamos aquí a dividirnos nosotros. No, ya yo me voy a juntar tanto con Jorge, porque Jorge es del otro lado del estatus político. No confíen mucho en Jorge.
A ese punto llegamos, mi hermano. Usted se ríe, pero usted sabe que es verdad. Si Jorge tiene esa ideología, yo empiezo a dudar de él. Oye, tiempo. ¿Cómo tú vas a dudar aquí en la iglesia de la integridad de un hermano en Cristo que está dando fruto y que evidentemente es un cristiano? O sea, tiene todas las señales bíblicas de un cristiano en fruto. Porque tienes una diferencia de la ideología política. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. El mundo de afuera se está destruyendo, lo decíamos hace 3 domingos atrás, o 4, cuando hablábamos de Síntique y Evodia. El mundo de afuera destruyéndose, el mundo de afuera dividiéndose, el mundo allá afuera sin tener unidad. No encuentran cómo estar unidos. Todo el mundo tiene opinión diferente, siempre están peleando. ¿Usted sabe por qué existen tantos programas de radio diferentes? A veces yo estoy de camino a San Juan, o bien lejos, y me pongo a escuchar un audiolibro, una predicación, una clase. Pero a veces tengo la radio local, un noticiero local. Y a veces me acompaña literalmente desde mi casa hasta San Juan. Y después para virar lo escucho en la tarde después. Son programas diferentes, los que yo lo escuché por la mañana y los que lo escuché por la tarde. Son gente diferente. Y a veces están peleando por lo mismo todavía. Desde que yo salí de mi casa a las 8 de la mañana, regreso a las 5:30, otro programa, otra gente, y están peleando por lo mismo. Usted sabe que yo hablo. No están unidos con nada allá afuera, mi hermano. No logran la unidad. Usted dice, no, pero es que mira, los gobiernos, los partidos están unidos. ¿Qué unidos de qué? No están unidos en nada. Y estoy hablando de todo en términos generales. Y cualquier otra cosa no nos une. Mi hermano, lo único que nos va a unir, lo único que nos une con una unión, escuche bien, perfecta, es la iglesia. Es Cristo. Y es porque esa unidad no la estamos manteniendo nosotros. Porque si esa unidad dependiera de Jorge y de mí, Jorge, te sentaste en la primera fila, así que todos los ejemplos lo haces tú hoy. Si esa unidad dependiera de Jorge y de mí, mi hermano, hace tiempo tuviéramos dividido. Hace tiempo. Pero esa unidad es en Cristo. Es obra de Él. Él la está sustentando. Usted sabe qué dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Allí el apóstol Pablo comienza a hablar de qué es el Evangelio. Un pasaje muy conocido, usted lo ha escuchado. Y el apóstol dice, mira, Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quiero que ustedes noten algo. Acá en los primeros 3 versos, Pablo está hablando de la condición de los creyentes antes de estar en Cristo. Perdido. Pero no, usted nota cuántas veces ahí, en estos 3 versículos, enfatiza lo mismo que los demás. Todos vosotros vivimos en otro tiempo. Todos anduvimos en otro tiempo allá. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo eso? Viendo nuestro contexto, y ya yo les dije cuál era el problema en la iglesia de Éfeso, uno de los problemas más grandes, estaban divididos. Y era bien fácil los judíos empezar a acusar a los gentiles, no los pecadores, eran ustedes. Es más, nosotros estábamos más cerca, nosotros estábamos, por lo menos teníamos la Torá, el Antiguo Testamento. O los gentiles de igual forma diciendo, mira, usted tenía la Torá, usted tenía el Antiguo Testamento, qué ciegos eran, que no vieron a Jesús allí. ¿Usted imagina tirándose bombardeos de un sitio a otro? Y Pablo viene, detiene el debate y los pone a todos, los sienta y los pone a todos en el mismo plano. Y le dice, oye, esténse quietos, que todos eran iguales. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Todos, judío, gentil, todos estaban en el mismo bote. Eran pecadores, vivían según este mundo. Ustedes vivían según los deseos de la carne, hacían la voluntad de la carne y eran por naturaleza hijos de ira. Todos. Pero Dios que lo cambia todo. Verso 4, el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. Interesante, verso 7. Otra vez se nos dice, ¿para qué Dios hizo eso? ¿Para qué Dios forma la iglesia? ¿Para qué Dios toma pecadores que eran hijos de la ira y ahora les da una salvación? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Mi padre, ahora entendemos mejor ese pasaje. No es por obras a los judíos que estaban debatiendo y diciendo que ellos eran mejores cristianos que los gentiles. No es por obra para que nadie se gloríe. Somos hechura suya. Fue Dios quien nos hizo. Fue Dios quien nos diseñó. Fue Dios quien nos tomó de ser hijos de ira a ser hijos adoptados a través de Cristo. Mi hermano, allá afuera tenemos mucha división, somos muy diferentes, pero hay algo que nos va a unir siempre. Y es esta hermosa verdad. Miren, el ejercicio del que hablaba hace apenas unos minutos atrás. Jorge, cuando el profesor te ponía tu nombre en la pizarra, no se asustaba a veces, ¿verdad? No sabía para qué era. Si tú hoy, en este momento, o el domingo, estás aquí, haces el ejercicio. De hecho, yo te invito a que tú lo hagas. Es algo privado, es algo que tú lo mantienes en tu journal, en tu diario. Lo puedes compartir, pero es algo que te invito a que tú de primera mano lo hagas así, delante de Dios. Toma una hoja de papel, escribes tu nombre y escribes al lado la persona literalmente que está al lado tuyo. O el primero que esté más cerca, mira, que no necesariamente sea familia, sino un hermano que es de aquí, de la congregación, que es su familia en Cristo. Y usted empieza a hacer ese ejercicio. Y empieza, mira, de lo más básico, el color favorito de Jorge. Y el color favorito de Gil. Y la comida favorita de Jorge. Ahí pues estamos un poquito más de acuerdo. Y la comida favorita de Gil. El equipo favorito de baloncesto de Jorge y de pelota. Y el equipo favorito de Gil. La casa de un piso o 2 pisos. El carro Ford y marca tal o aquel, más que le guste. Mi hermano, haga una lista de cuántas cosas, cuánto que usted quiera. Haga el ejercicio. Entonces usted empieza a ver y dice, en verdad, ¿por qué razón yo tengo que estar unido a Jorge? ¿Por qué? Si el color favorito de él no es el mío, si su comida favorita no es la mía, si su contexto no es el mío, él nació en Ponce, yo en Mayagüez. Ejemplo. Y usted presenta cualquier cosa. Y usted se encontrará, mi hermano, con una realidad que le va a decir, ¿sabes qué? Haga, qué sé yo, haga una lista de 50, 100 cosas. Mi hermano, cuando te digo hágalo, aquí está Yomi. Yomi lo va a hacer. No, ¿usted sabe por qué lo digo? La última vez que yo digo un ejercicio así, simplemente por decirlo, de Miqueas. A la otra semana me trajo un estudio completo de Miqueas. Hágalo, mi hermano, lo invito. Es para usted, pero hágalo. Y usted hace una lista de 50 cosas, 100 cosas, y te dice, oye, de las 50, wow, como solamente 2 somos iguales. El color favorito era igual. O la canción favorita era igual. Algo así. Es bien difícil, pero imagínense. Por lo menos 2 cosas son iguales, de las 50 o 100. Dice, ¿y por qué rayos yo tengo esta relación con Jorge? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy aquí con Jorge? ¿Por qué nos tratamos como nos tratamos? ¿Cuál es la razón si somos tan diferentes? Entonces de momento se acuerda de algo y lo pone bien grande en el medio aquí. Y es un buen recordatorio visual, que usted lo tenga en el papel ahí. Y le diga, ¿sabes qué? Sí, diferente color, diferente tal, somos diferentes en aquello. Pero cuando venimos aquí, ¿somos qué? Uno en Cristo. Ese es mi hermano. Ese era alguien que estaba perdido, como yo estaba perdido. Ese era alguien que la gracia de Dios en Cristo lo salvó, como a mí me salvó. Y ese es alguien que Dios un día llamó de afuera hacia adentro. Lo llamó a él y un día me llamó a mí.
Y dentro de su voluntad soberana, recuerden que la sabiduría de Dios se está dando a demostrar por medio de su iglesia, lo acabamos de leer, Efesios 3:10. A Él le plació dentro de su sabiduría traer a Jorge a esta iglesia local donde yo estoy, para recordarnos que somos uno en Cristo. Mi hermano, haga el ejercicio y después que lo haga con Jorge, vaya a la fila de atrás y vaya a la fila. Mire, cuando usted haga eso, usted se va a sorprender y te va a decir, wow, es que al final de cuentas lo único que nos une a nosotros es Cristo. Porque usted sabe que, aun si yo hago este ejercicio con mi esposa, yo me doy cuenta que somos bien diferentes. Bien diferentes. Gusto de comida, color, lo que sea, bien diferente. Pero nos recuerda de igual manera que estamos unidos en Cristo. Y esa unidad prevalece sobre todo lo demás. Pero escuche bien, importante. Esa unidad prevalece sobre todas las diferencias. Porque entonces el día que yo me enteré que a Jorge no le gustan los Golden State Warriors de baloncesto, y le gusta el equipo contrario, que yo creo que por ahí hay algo de real de eso. Imagínense que le gusta el equipo contrario. El día que yo me enteré de eso, yo digo, ¿sabes qué? Es una diferencia, y para mí muy grande. Es una diferencia, pero nos une Cristo. El día, para ponerlo más grave, el día que yo me entere que a Jorge lo que piensa del país es que el país tiene que ser independiente, o que tiene que ser Estado, o que tiene que ser ELA, como está ahora, el día que yo me entere de eso, lo que decía ahorita, ese día me empiezo a alejar de Jorge, porque él piensa de esa manera. Y la gente que piensa de esa manera, o sea, usted está tomando una diferencia que es de afuera y la está poniendo por encima de lo que lo une. Mi hermano, cuidado con eso. Eso es lo que tiene la iglesia dividida. El no recordar esto, que lo que nos une es Cristo, y que esa unidad es obra de Él. Él mismo lo decidió así. Mi hermano, no piense que usted vio esta iglesia, la vio bonita y usted quiso venir aquí porque quiso. Si usted es creyente en la soberanía de Dios, como creemos nosotros en esta iglesia, usted sabe que fue Dios en su plena soberanía que orquestó todas las cosas, dirigió todas las cosas, y trajo a hermano Ramón, trajo a David, trajo a Carmen, trajo a Pablo, a Walter, y por ahí a todas las personas que usted va aquí el domingo. Eso lo hizo Dios. Personas que hay afuera, ¿sabes? Que ni se conocían. Eso es algo, otra de las cosas hermosas de la iglesia. Hay veces que yo puedo decir, ¿sabes? Que yo conocí al hermano tal de algún sitio. De hecho, piensa por un momento. Son los pocos los que pueden decir, o sea, no es la mayoría, yo estoy muy seguro de eso, no es la mayoría los que pueden decir aquí que se conocen de antes de que ni siquiera los dos eran cristianos. Bueno, desde que nací. Es decir, que prima. Pero imagínense eso. O sea, usted puede decir, ¿sabe que yo escucho historias, qué sé yo, de algunos de ustedes que sí, mira, conocía a otro hermano, qué sé yo, de 20 años, pero de antes de la iglesia, en algún momento se vieron, trabajaron juntos, qué sé yo, uno era familia del otro, y por ahí dicen, sí, mira, yo conocí al hermano fulano, no sé, qué sé yo, 20 años. Walter y Mirza, así es. Trabajaron juntos hace qué sé yo cuántos años. Pero saben que son los pocos. La mayoría, y de hecho, es mi caso, con la mayoría de ustedes, con la mayoría de la iglesia. Y la mayoría son gente que yo encuentro en el contexto de la iglesia, que se convierte en mi familia, que ahora Cristo nos unió, pero yo no tenía ninguna razón por estar unido a usted. Porque yo no lo conocía, yo no sabía de su existencia. No tenía ese privilegio. Pero yo no sabía de ustedes, mi hermano. Ustedes no sabían de mí. Cristo entonces nos unió. Es algo que a veces usted lo da por sentado. Sí, la iglesia. Pero piensa un poco más allá, deténgase, haga este ejercicio y diga, sí, mira, es verdad. La mayoría de mis hermanos, los 60, 70 hermanos de aquí, es aquí que yo los conozco porque Cristo le plació traerme aquí y unirme en esta comunidad. Y tenemos muchas diferencias, somos muy diferentes, tenemos gustos diferentes, pero siempre el que prevalece es el que nos une, que es Cristo. Es Dios mismo el que está interesado, mi hermano. El Evangelio crea una nueva comunidad. Cristo creando esa comunidad y esa unidad.
Alguien que pueda leer Juan 17, 21. Mire lo que dice ese pasaje. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando por sus discípulos antes de ser arrestado. Usted pasa la página, el próximo capítulo Jesús lo arrestan, lo llevan a la cruz y el resto usted sabe. Pero Jesús, en esta oración por sus discípulos, dice: yo oro a ti para que ellos sean uno. ¿Y sabe qué? En ese momento él estaba orando por su iglesia, por aquellos que iban a llegar, porque él mismo lo dice en ese pasaje. Oye, yo oro también por los que van a creer. Él lo dice muy clarito. Por los que van a creer después, yo oro también. O sea, usted estaba incluido ahí, si usted es parte de la iglesia de Cristo. Así que Jesús está orando por su iglesia. ¿Y cuál es la oración de Jesús por su iglesia antes de morir? ¿Cuál es? Mírenla ahí. Que todos sean uno. Hay un autor que dice lo siguiente. Dice: cuando Jesús ora en Juan 17, 21, para que todos sean uno, podemos tener la absoluta confianza de que Dios está respondiendo la oración de Jesús hasta hoy. Miren qué hermoso, de que todavía hasta hoy el Padre está respondiendo esa oración de Jesús, cuando él oró para que toda su iglesia sea una. Así que miren, si Dios está tan comprometido con que la iglesia sea una, que todavía el Padre está respondiendo una oración de su Hijo para que eso se haga realidad. Así que mi hermano, al final de cuentas, y esto a mí me da paz, me dio mucha paz cuando lo estudié, sé que al pastor Ricardo también se la da, y lo hemos hablado antes. Porque a veces como pastor o líder tenemos muchas tentaciones, y ¿cómo yo hago para que esta gente que es tan diferente sea una? Es que, ¿cómo yo hago eso? Y se nos olvida. Se nos olvida, mi hermano, que Dios, eso nos da paz. Y dice: no, espera, yo simplemente voy a ver lo que Dios está haciendo. Una obra que es sobrenatural. Que Dios produce amor. Que Dios produce compasión por un hermano que yo ni conocía hace 2 años atrás. Y ahora siento amor por él, porque es un miembro de nuestra congregación, de nuestra comunidad. Y hoy estoy dispuesto a servirle, a amarlo, a cuidar de él si tengo que cuidar de él. Wow, ¿cómo ocurre eso, mi hermano? Eso no hay otra forma de explicarlo. Es Dios el que está produciendo esa unidad en su iglesia. Es Él mismo. Eso es una obra de Dios. Allá afuera hay muchas teorías sociológicas, demográficas, sobre cómo unir a la gente. Y por ejemplo, se dan talleres a los supervisores en el trabajo de cómo hacer que los empleados se comporten en el sentido de que se mantengan unidos. Miren, y se dan estrategias y todo. Cosas que algunas hasta son de gracia común. Algunos tú dices: mira, si eso es verdad, que si hacen tal cosa, pues puede promover mejor la unidad. Y a veces queremos pensar que la iglesia funciona de igual manera. Que la fábrica de allí, de Juana Díaz, que tiene, qué sé yo, 400 empleados, y nos reunimos con recursos humanos. Mira, ¿cómo es que ustedes mantienen a 400 empleados más o menos unidos ahí? Que ellos nos den las estrategias para nosotros venir aquí a implementarlas. Eso es pensar que la iglesia es una institución humana, como la fábrica. Pero cuando nosotros recordamos que la iglesia es una institución de Dios, lo dijimos, fue nuestra primera idea de hoy. Dios diseñó su iglesia, una creación de Él. Si es una creación de Él la sustenta. Si Él la sustenta, bueno, Él dijo que Él edificaría su iglesia. Y ¿sabes qué? Todavía la está edificando. Todavía la está manteniendo unida. La está sosteniendo unida. Eso es una obra de Él. En tercer lugar, mis hermanos, el tiempo sigue corriendo. El diseño de Dios para su iglesia, ese diseño original, ese modelo que Él nos muestra para que funcione, mi hermano, requiere las palabras que hemos usado hoy en toda la clase. Para que funcione el modelo. Oye, ¿quién es el que más va a saber cómo funciona el modelo? ¿El inventor? Usted no se ponga a debatir con el inventor. ¿Pero por qué va a debatir con el inventor? Cuando, qué sé yo, usted va y compra una vacuum o un vacuum o algo así. Y usted puede tener 1000 opiniones.
de que si esto funcionaría de mejor manera que la otra, que si para qué le pusieron esta pieza. Mira, pero el inventor tuvo alguna idea y la hizo funcionar. Es un inventor humano, que usted sabe que es falible, puede fallar. Pero hermano, cuando usted piensa en la idea general de hoy, de que fue Dios quien inventó la iglesia, Él es el inventor, Él es el diseñador, ese no falla. Así que, si usted quiere que la iglesia funcione como Él la diseñó, tiene que leer el librito, tiene que leer el manual de instrucciones, aquello que tú y yo votamos y después queremos montar la bicicleta. Mi papá tiene un chiste, siempre el mismo chiste. Siempre el mismo chiste, no importa, yo tengo 32 años y 32 años escucho ese chiste en diferentes contextos. Cuando estamos en la casa, vamos a montar un mueble, una cama. Él siempre dice, oye, no importa, monta. Si sale una motora, eso no era. Él dice, si sale otra cosa, pues eso no era. Te equivocaste. Siempre usa el mismo chiste, para todo. No se cansa de hacer el mismo chiste. Pero tú entiendes la idea. O sea, a veces, olvídate del manual. El manual que fue el que lo inventó es el que sabe. Sabe más que tú. Pero a veces tú y yo queremos ser orgullosos. Decimos, yo no necesito el manual. ¿Sabes qué nos pasa? Hacemos un jeguero y tenemos que terminar buscando el manual. Y a veces pasando más trabajo. Vaya el manual y ya evítese todos sus dolores de cabeza. Pero hermano, usted quiere vivir la plenitud, la vida de iglesia, la comunidad, como Dios la diseñó. Y tener todos los frutos, porque hay muchos frutos, lo vamos a ver en esta clase de incómodo. Hay muchos frutos de usted vivir la vida de iglesia. ¿Usted quiere vivir todo eso? Viva según el manual de Dios para su iglesia. ¿Sabes cuál es? Está aquí. Su palabra. La escritura nos muestra el diseño, nos muestra cómo vive la iglesia. Siga las instrucciones, siga el diseño de Él. Y miren cuál es el diseño de Él. Acompáñenme a este pasaje. Efesios capítulo 4. Miren este pasaje por un momento. Y vamos a estar leyendo, vamos a llegar hasta allá, pero vamos a leer algunos textos antes. Vamos a leer desde el 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Escuche bien, ¿quién es el inventor? Es Jesús, el de la iglesia. Dice, y Él mismo, el que diseñó, inventó la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros nos toque predicar esto, un domingo, desde ya le aseguro que no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Porque estaremos como varios meses, varios domingos, tratando de ver todo lo que dijo Pablo aquí. Mi hermano, Pablo acaba de demostrar tantas y tantas y tantas verdades en un pasaje así chiquitito. Tantas verdades de lo que es la iglesia. Pero miren la idea básica. Todo el argumento de Pablo, el que está creando esa comunidad, el que salvó a esos hijos de ira y los llamó a su iglesia, el que rompió, no lo vimos, pero está ahí en Efesios 2, el que tumbó esa pared que dividía a los judíos y gentiles y hizo un solo pueblo. Ese Dios que diseñó su iglesia constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dios diseñó su iglesia. Dios le dejó un modelo de cómo esa iglesia iba a crecer, iba a sustentarse. Miren, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que sean edificados, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina,
para que sigamos la verdad en amor, para que crezcamos en todo, para que estemos unidos. Todas esas verdades parten del verso 11. Él diseñó la iglesia de la forma que Él la diseñó para que eso se haga realidad. Si usted no quiere seguir el manual y usted quiere vivir la vida de iglesia, empezando por los pastores, nosotros, los líderes y todos los demás miembros, si no queremos seguir el modelo de iglesia, mi hermano, todo lo que dice del verso 12 en adelante no va a ocurrir. Es imposible. Si lo que estamos usando son ideas humanas, esto no va a ocurrir, no va a haber crecimiento. Los santos no van a ser edificados. Si yo me pongo a inventar, no, Pastor Ricardo, vamos a inventar algo nuevo. Ahí dice que mira, la iglesia tiene que hacer esto y esto. Eso es viejo, esa idea es antigua. Vamos a inventarnos algo nuevo. Tremendo, nos inventamos algo nuevo. ¿Sabes qué? Puede haber hasta un crecimiento. Porque las iglesias que por ahí están predicando falsa doctrina están creciendo. Es un crecimiento artificial. Es como un autor en algún momento lo dijo. Lo que hay allí es grama sintética. Y no son ovejas, son cabras. Lo que hay en esos sitios. Así que piensen por un momento. Imagínate que queramos reinventar la rueda. Mi hermano, no vamos a edificar a los santos, no vamos a llegar a la unidad, no vamos a recibir ninguna de esta bendición que está aquí. Pero de igual forma, yo me estoy poniendo en el lugar como pastor, pero tú como miembro tienes una responsabilidad y la vamos a seguir viendo en el libro incómodo. Y si tú, en vez de seguir lo que dice el manual, el librito, la Biblia, sobre cuál es tu responsabilidad como miembro en lo que es la iglesia, tú dices, no, yo no voy a vivir según eso. Yo voy a ser miembro de la iglesia según mi estándar. Mi hermano, no va a haber todos estos resultados y frutos que están aquí. Hay mucha gente que no está contenta en la iglesia. Estoy hablando de la nuestra, general, la iglesia, del mundo. Porque no están viviendo la vida que Dios les ha mostrado en su palabra que deben vivir como miembros de la iglesia. Y lo único que hacen es quejarse. En su vida no tienen gozo. No tienen gozo. No tienen contentamiento. ¿Y sabes qué hace esa gente? Es bien lamentable. Después de estar un tiempo en una iglesia, ¿sabes qué hacen? Se van a otra. Y después de estar un tiempo en esa otra, ¿sabes qué hacen? Se van a otra. Y después de estar un tiempo en esa otra, se van a otra. Crean divisiones, crean problemas en cada lugar que se van. Y al final, nunca fueron de nosotros, terminan encocotados. Hay mucha historia de eso. Muy triste, pero hay mucha historia de eso. ¿Por qué no estaban siguiendo el manual? Porque querían ser cristianos a su manera. Porque querían ser miembros de la iglesia a su manera. Mi hermano, Dios nos dejó el diseño. No reinventemos la rueda. Usted vaya a la Biblia y diga, Señor, ¿qué tú requieres de mí para yo ser un buen, fiel miembro de la iglesia? Y diga, Señor, yo no puedo solo hacer esto, pido tu gracia, pero ayúdame, yo me voy a forzar. Si ahí dice que yo tengo que amar unos a los otros, ahí dice que yo tengo que soportar los unos a los otros, lo dice. Y vamos a ver muchos de estos textos aquí en la clase los miércoles. Si ahí dice eso, que yo tengo que perdonar a Jorge, ahí lo dice. Pues yo tengo que entonces vivir según este... No, que yo no quiero perdonarlo. No, que es que lo que me parece que pasó no fue muy diferente. Hay excepciones. ¿Excepciones de qué? Estás pensando en ese momento que tu sabiduría es más alta que la sabiduría del diseñador de la iglesia. Pero bueno, recordemos una y otra vez. La iglesia la inventó Dios, no la inventaste tú, no la inventó el pastor. La iglesia es un diseño hermoso de Dios. ¿Usted quiere recibir los frutos de una comunidad de iglesia? Viva según el manual. Sea un pastor, un líder, un miembro de la iglesia, según las responsabilidades que Dios le ha dado aquí para que, miren, verso 16, para que todo el cuerpo esté ¿qué? Concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. 1 Corintios 12, cuando dice que cada parte es importante. El ojo, la oreja. Y que el ojo no le puede decir a la oreja, yo no te necesito. No, porque dice que Dios puso cada parte donde iba. Y Dios no se equivoca. Él es el inventor, Él es el diseñador de la iglesia. Yo siempre lo he dicho, después de 1 Corintios 12, recuerden que está 1 Corintios 13, que es el famoso pasaje del amor, y aunque usted lo pueda aplicar a muchas cosas, su contexto original es este, no nos olvidemos de eso.
Para que la iglesia sea la iglesia de 1 Corintios 12, tenemos que tener el amor de 1 Corintios 13. Es la única manera que va a funcionar esa iglesia. Todo el cuerpo, verso 16, bien concertado, unido entre sí por las coyunturas, ayudándose mutuamente, entendiendo que cada uno tiene ¿qué? Una actividad propia, que cada uno tiene una responsabilidad en el cuerpo. Cuando tú estás viviendo según el manual, miren lo que vas a recibir. Al final del verso 16. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, eso es lo que ocurre cuando empezamos a vivir según el diseño de Dios para su iglesia. Hay mucho más material que cubriremos en el camino. De hecho, hay una parte que vamos a cubrir de unos puntos específicos de esta última pregunta. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Solamente voy a presentar el texto porque de hecho de eso se trata literalmente todo el libro incómodo que vamos a estar estudiando. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Sentarte ahí, Jorge, a ver lo que Dios va a hacer y simplemente decir, oye, pues hoy yo aprendí que Dios es el que crea la unidad en su iglesia. Y yo me voy a sentar ahí a ver cómo Dios lo hace. Pero ahora la Biblia siempre nos muestra lo que es la responsabilidad dependiente. El famoso esfuérzate en la gracia. O sea, esfuérzate tú dependiendo de la gracia de Dios. Eres responsable de crecer como cristiano, pero depende del Espíritu Santo, no puedo hacerlo solo. Es un balance. Terminamos con esto. ¿Alguien que lo lea? Efesios 4:3. ¿A qué se le llama entonces al cristiano? El mismo libro de Efesios te dice, es Él que va a producir la unidad, es Él el que va a diseñar la unidad. ¿Pero qué dice Efesios 4:3? ¿Alguien que lo pueda leer? Sí. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Ahí está. Solícito. ¿Tú sabes qué es esa palabra? Sé tú agresivo, responsable, hazlo tú, muévete, haz algo. Realmente eso es lo que está diciendo. Solícitos en guardar ¿qué? O sea, el Dios es el que va a crear esa unidad, el Dios es el que la sostiene, pero hay una responsabilidad que tienes tú y una responsabilidad que tengo yo también, para que eso funcione. Mi hermano, de esa responsabilidad es que vamos a estar hablando en nuestra clase los miércoles, sabiendo que muchas de esas responsabilidades que Dios nos llama a hacer para que veamos el fruto de la comunidad de la iglesia, muchas veces es incómodo, porque nos llama al sacrificio, porque nos llama a no estar centrados en nosotros mismos, porque nos llama, en vez de estar centrado en mí, estar centrado en mi hermano, porque me llama a servirle a mi hermano y a amarlo a pesar de la diferencia, porque me llama a perdonarlo, y eso es incómodo. Así que de eso se trata nuestra clase, mi hermano, si Dios lo permite. De aquí a 2 semanas empezaremos nuestro libro, primer capítulo, sobre ese título, Incómodo. Es incómodo, pero tiene mucho fruto, mi hermano. Lo hemos visto hoy. El ver cómo Dios diseña su iglesia y cómo tenemos el resultado de nosotros recibir todas esas bendiciones que se nos da como cuerpo o como parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar para terminar por hoy nuestra clase. Señor, gracias nuevamente te damos por este tiempo juntos, gracias por la clase de hoy, por estas enseñanzas, por recordarnos que eres tú el que diseñó la iglesia, es un invento tuyo, no de los hombres. Eres tú el que la sustenta, eres tú el que la mantiene unida. Señor, gracias porque hoy nos miramos unos a otros en este ejercicio y nos damos cuenta que en realidad tenemos muchas razones para estar separados. Pero hoy tú nos has dado un recordatorio de que la razón principal para estar unidos es Cristo. Eres tú el que nos llamaste, Señor. Ayúdanos a ser solícitos, responsables, diligentes en preservar esta unidad. Aunque muchas veces sea incómodo, aunque muchas veces requiera sacrificio. Ayúdanos, Señor, a vivir el modelo de iglesia, no según los estándares humanos, no según mis propios beneficios, sino según tu palabra, para ver el fruto del crecimiento de la iglesia cuando el cuerpo está unido y cuando te está dando gloria a ti, Señor. Gracias por esta enseñanza, grábala en nuestro corazón y permite que la podamos compartir con otros también. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias.
Amén.